Bienvenidos a El origen del dinero en El Salvador, un viaje al pasado que cambiará la forma en que ves tu billetera. Un país sin bancos. El Salvador en 1860. Cierren los ojos. Imaginen El Salvador en 1860. El aire huele a café. El verde de las plantaciones se pierde en el horizonte y el país está en plena ebullición. Es una tierra de emprendedores, de terratenientes, de comerciantes. Pero hay algo que falta, algo que hoy damos por sentado. Los bancos no hay cajeros, no hay tarjetas, ni siquiera billetes. El sistema financiero de entonces era un laberinto de confianza personal y monedas pesadas. El dinero era tangible, monedas de plata, onzas de oro, incluso billetes de otros países que circulaban de mano en mano. Los grandes negocios no se cerraban con un contrato bancario, sino con la palabra de un hombre. El capital de los cafetaleros se guardaba en cajas fuertes, no en cuentas corrientes. Los préstamos eran favores entre familias, no transacciones financieras. La economía crecía, sí, pero como un gigante atado, frenado por un sistema que no podía seguirle el ritmo. El caos financiero, sin embargo, no pasó desapercibido. En países vecinos como Guatemala y Nicaragua ya se movían piezas en el tablero de la banca privada. Un visionario nicaragüense, el banquero José Francisco Medina Salazar, observó El Salvador y vio no solo un problema, sino una oportunidad gigantesca. Él entendió que la prosperidad del café necesitaba un motor financiero, un lugar que no solo guardara el dinero, sino que lo pusiera a trabajar, lo multiplicara. La idea de fundar un banco no era solo un negocio, era una misión para modernizar a un país entero. Y así, en 1880, Medina unió fuerzas con el ministro de Hacienda, Pedro Meléndez, un hombre que compartía su visión. Juntos, se propusieron crear una institución que cambiaría El Salvador para siempre. ¿Cómo lograron convencer a la élite de la época? ¿Quiénes fueron los pioneros que arriesgaron su fortuna para fundar el primer banco? La historia es fascinante, llena de detalles y conexiones que te sorprenderán. Si quieres saber cómo este sueño se hizo realidad y cómo ese primer banco sigue vivo en la actualidad, no dejes de seguir esta historia. Da me gusta y prepárate para el siguiente capítulo de esta increíble saga. Imagina un mundo sin bancos, sin tarjetas de crédito, sin esa app que usas para pagar el café. Imposible, ¿verdad? Pues El Salvador del siglo XIX era así. Las transacciones se hacían con plata, con oro, y el país vivía un boom. El café. Sí, el café era el nuevo oro, el motor que movía todo. Pero había un problema. ¿Cómo manejas tanto dinero sin un lugar seguro para guardarlo? ¿Y cómo haces para que la economía crezca de verdad si no hay un sistema que la respalde? Antes de la banca, el dinero se movía de forma caótica. Los comerciantes y caficultores más ricos guardaban su capital en cajas fuertes o en sus propias casas. Los préstamos se hacían entre familias o amigos, a la vieja usanza, con apretones de manos y promesas. Pero este sistema no era suficiente para un país que quería ser una potencia económica. La necesidad de un sistema financiero formal era un grito a voces. La idea no surgió de la nada. Venía de la región, de países como Guatemala y Nicaragua, que ya tenían sus propios bancos. Y un banquero con experiencia, José Francisco Medina Salazar, vio la oportunidad en El Salvador. En 1880, en un momento de estabilidad política, Medina se unió a una figura clave del gobierno, el ministro de Hacienda Pedro Meléndez. Juntos tuvieron una idea revolucionaria: crear un banco que no solo guardara dinero, sino que también lo generara. En el siglo XIX, el mundo ya no funcionaba con trueques. Los países más avanzados tenían bancos privados que no solo guardaban el dinero de la gente, sino que también lo ponían a trabajar. ¿Cómo? Prestando capital para construir fábricas, sembrar cultivos y hacer crecer negocios. Esto generaba riqueza y empleo. Guatemala ya tenía su Banco Internacional desde 1877 y Nicaragua,
a través de la misma familia de banqueros, también buscaba modernizar su economía. La idea de la banca, entonces, no fue un invento salvadoreño, fue un movimiento regional. Pero para que esa idea llegara a El Salvador, se necesitaron dos personas clave: un experto en finanzas y un líder del gobierno. El banquero José Francisco Medina Salazar, con una amplia experiencia en la banca de Centroamérica, vio en El Salvador un país listo para el despegue económico. Él sabía que el boom del café, con todas sus ganancias, necesitaba un motor financiero. Por otro lado, estaba el ministro de Hacienda, Pedro Meléndez, un hombre con la visión política para entender que un banco no solo era un negocio, sino una herramienta para el desarrollo de la nación. ¿Pero quién era José Francisco Medina Salazar? José Francisco Medina Salazar fue un banquero y empresario nicaragüense que desempeñó un papel crucial en la fundación del primer banco de El Salvador. Nacido en Chinandega, Nicaragua, en 1842, José Francisco Medina Salazar provenía de una familia con una sólida trayectoria en el sector bancario de Centroamérica. Él fue el principal promotor intelectual y financiero detrás del Banco Internacional del Salvador, el primer banco del país. Fundado en 1880, Medina Salazar se unió al ministro de Hacienda de El Salvador, Pedro Meléndez, para firmar el contrato que dio vida a esta institución financiera. Su participación fue fundamental, ya que aportó la experiencia y el conocimiento necesarios para establecer un sistema bancario formal en un momento de crecimiento económico, impulsado por la industria del café. El Banco Internacional del Salvador no solo fue el primer banco privado en el país, sino que también fue el primero en tener la facultad de emitir billetes de curso legal, una innovación que modernizó la economía salvadoreña de la época. Juntos, Medina y Meléndez no solo querían crear un banco, querían un banco emisor. Esto era un gran paso, ya que le daría a la institución el poder de imprimir billetes, algo que antes solo se hacía con monedas de metal. En otras palabras, ellos no solo estaban creando un lugar para guardar dinero, estaban creando una nueva forma de entender el dinero en sí mismo, estableciendo las bases para un sistema financiero nacional. Esta no fue una aventura pequeña. El 5 de abril de 1880, el gobierno autorizó la creación del Banco Internacional del Salvador, el primer banco privado del país. El capital inicial fue impresionante: 1.500.000 pesos. Una fortuna que demostraba una fe inmensa en el futuro de El Salvador. Detrás de esta cifra, había nombres clave que arriesgaron su capital y su reputación. Para que se hagan una idea, eso era una fortuna en la época. Este dinero se distribuyó en diferentes fondos, desde capital llamado hasta reservas de emergencia. Era una inversión enorme, pero demostraba la confianza que los inversionistas, como el oftalmólogo Dr. Manuel Gallardo y el empresario francés Auguste Buinot, tenían en el futuro del país. Detrás de este gran proyecto estaba un equipo de pioneros, una junta directiva que lo arriesgó todo. Doctor Manuel Gallardo, un oftalmólogo y caficultor local. Manuel Bustamante, un influyente miembro propietario. Auguste Buinot, un empresario francés que trajo capital y experiencia internacional. L. Goens y Arthur J. Soundy, miembros suplentes que también aportaron su visión. Además, el equipo contaba con una comisión de vigilancia, un gerente y otros roles ejecutivos. La unión de estas mentes brillantes con experiencia local y la internacional fue clave para que el primer banco del país tuviera éxito. Y no podemos olvidar a uno de los directores ejecutivos más importantes, Encarnación Mejía, su firma. Mejía era sinónimo de prestigio. ¿Pero sabían que su legado se extiende más allá de El Salvador? Años después, su hija Inés se casó con el mítico empresario Peter Folger y su nieta Abigail Anne Folger fue una famosa heredera de la empresa Cafés Folger, conocida por ser una de las víctimas de la masacre en Cielo Drive perpetrada por seguidores de Charles Manson en 1969, el mismo apellido de la famosa empresa de café en Estados Unidos.
Es una muestra de cómo las raíces de la banca en nuestro país se conectan con el mundo. El Banco Internacional fue el pionero, la primera pieza de un dominó histórico. En 1898 fue absorbido por el Banco Salvadoreño. Más tarde, el Banco Salvadoreño pasaría por una serie de fusiones y adquisiciones, hasta que, en 2012, fue adquirido por el Banco Colombiano Da Vivienda ASI. El legado de ese primer banco, nacido de un sueño y 1.500.000 pesos, sigue vivo hoy en día. El banco original puede que haya desaparecido, pero su legado está en todas partes. Después de una serie de fusiones y adquisiciones, el viaje del banco finalmente condujo a lo que hoy conocemos como Da Vivienda, la institución que comenzó con una idea audaz y una enorme cantidad de capital, sigue dando forma a la economía del país, demostrando que una sola chispa de innovación puede encender un fuego que arde por generaciones. El Banco Internacional del Salvador no solo cambió la economía, también la forma en que los salvadoreños veían el dinero. Aunque la idea de un banco era nueva, fue recibida con gran interés. La élite cafetalera y los comerciantes vieron de inmediato el potencial de esta herramienta para expandir sus negocios. No fue un cambio repentino para todos, pero la élite adoptó rápidamente el sistema de billetes y depósitos, lo que lo convirtió en un símbolo de modernidad y prestigio. ¿Dónde estaba el primer banco? Su ubicación también tiene una historia interesante. La oficina central estaba en la calle de Colón, contigua a la casa de Manuel Ruperto Trigueros. Este lugar, tan importante en la historia financiera del país, hoy no existe como tal. Esa manzana, al occidente del Palacio Municipal, ahora está ocupada por el Centro Comercial Libertad. Si caminas por esa zona, estás pisando el mismo terreno donde los pioneros de la banca salvadoreña sentaron las bases del sistema que conocemos. La emisión de los billetes por parte de los bancos privados generó una gran confianza en el público, pero también un problema. El gobierno dependía de ellos. Esta situación cambió drásticamente en 1934, cuando el Banco Agrícola Comercial se transformó en el Banco Central de Reserva, centralizando la emisión de billetes. El gobierno tomó el control total de la moneda para evitar futuras crisis y consolidar la economía. Así, la historia del primer banco es la historia de una nación que evolucionó, que aprendió de sus errores y que hoy sigue construyendo su futuro financiero. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de darle me gusta y compartirla con tus amigos y familiares. Suscríbete para que juntos sigamos aprendiendo.